Soy el doctor López Guajardo, oftalmólogo, y vamos a comentar varios aspectos sobre el edema macular diabético. En primer lugar, podríamos preguntarnos qué es la mácula. Pues la mácula es la zona central de la retina, donde residen la capacidad de la visión fina, la visión detalle, es decir, la visión que nos permite reconocer caras, la hora, leer los mensajes en el texto del móvil o directamente leer un texto impreso. El edema macular diabético consiste principalmente en un engrosamiento del área que hemos denominado mácula, debido a una pérdida de líquido y proteínas a través de los vasos próximos a la zona de la mácula. Esto conlleva una pérdida en la función de la mácula, que, como hemos comentado, es la visión de los detalles, la visión fina. Es muy característico en diabéticos de larga evolución y puede asociarse a otra complicación de la diabetes en el ojo que se denomina la retinopatía diabética. ¿Qué síntomas refiere un paciente que presenta edema macular diabético? Pues, como ya hemos comentado, una disfunción a nivel de la mácula, es decir, una pérdida en la capacidad de la visión de los detalles, acompañado de una alteración en la visión de los colores y también lo que se denomina una disminución en el contraste, es decir, colores de una intensidad algo inferior a lo normal. Cuando existe este cuadro, el diagnóstico lo realizará su oftalmólogo mediante varias exploraciones. En primer lugar estaría la toma de la agudeza visual, que se realiza mediante los optotipos. En segundo lugar, un examen del fondo del ojo, que se realiza normalmente bajo dilatación, lo que se llama la midriasis farmacológica. Y probablemente, en tercer lugar, realice un examen que se denomina tomografía óptica de coherencia. En algunas ocasiones, en pacientes en estadios avanzados o porque el oftalmólogo necesita una información específica, puede realizar pruebas inyectando contraste en la vena, lo que se denomina una angiografía fluoresceínica. Para el tratamiento del edema macular diabético existen varias opciones y en bastantes enfermos debemos combinar algunas de ellas para conseguir el éxito terapéutico. La primera gran opción terapéutica es el tratamiento con una inyección intraocular de fármacos. Los fármacos que se utilizan habitualmente son los antiangiogénicos o los corticoides. En bastantes ocasiones el enfermo verá que el médico debe combinar tanto una opción u otra para conseguir mejorar su cuadro. La forma de administración, es decir, una inyección intraocular, puede generar cierta reserva en el enfermo, sobre todo la primera vez que se enfrenta a ello, pero debe entender que es la forma más eficaz de conseguir la cantidad justa de fármaco administrada en el sitio adecuado para conseguir el mejor efecto. Debe entender que esta opción terapéutica es probablemente la mejor para la gran mayoría de los enfermos y por tanto no debe tener ninguna reserva en cuanto a ella. Por otro lado, el enfermo probablemente verá a lo largo de su evolución que este tratamiento debe ser repetido en bastantes ocasiones. De hecho, probablemente varias veces durante el año, a lo largo de varios años. Tampoco debe preocuparse el enfermo en este sentido. Los ensayos clínicos y la experiencia ya acumulada demuestran que los ojos aguantan perfectamente un número muy elevado de inyecciones sin presentar ningún tipo de efecto secundario. La segunda opción terapéutica para el edema macular diabético es el láser. Este es un tratamiento que se administra en consulta, bajo anestesia tópica y que en muchísimas ocasiones se combina con la primera opción que denominábamos que era la inyección intraocular de fármacos. La tercera opción terapéutica ya es una opción quirúrgica, se denomina vitrectomía y en ocasiones su oftalmólogo puede necesitar realizarla para eliminar un componente traccional del edema macular diabético. De nuevo, esta opción terapéutica suele combinarse con la inyección intraocular de fármacos antiangiogénicos. La cirugía de vitrectomía se realiza generalmente en régimen ambulatorio y con anestesia local, una anestesia denominada retrovulvar. En el tratamiento del edema macular diabético, uno de los elementos principales es realizarlo de la forma más precoz posible para evitar daños irreversibles en la función visual. ¿Y qué puedo hacer yo para controlar mi edema macular diabético?
Bueno, pues como su propio nombre indica, debo intentar controlar la diabetes, es decir, los niveles de azúcar en sangre, que, junto con un control de los lípidos y la tensión arterial, retrasará la evolución de mi edema macular diabético. Por otro lado, debo ser fiel en cuanto al régimen de visitas que se me indique, puesto que de esta forma el oftalmólogo puede detectar de forma precoz una recidiva, es decir, una nueva aparición del edema, y controlar para que no se genere un daño permanente en mi visión.